Estamos con José Báez, que siempre nos asesora en materia previsional, jubilaciones, y tenemos novedades porque hay una nueva ley de jubilaciones, una nueva ley jubilatoria que recién hablamos. El nombre es Plan de Pago de Deuda Previsional. Le vamos a preguntar de qué se trata esto, que interesa mucho, sobre todo a personas de más de 60 años que ya pueden estar en la necesidad o en la posibilidad de jubilarse con estas novedades, ¿no? ¿De qué se trata la ley? ¿Cómo pueden hacer para acceder a esta jubilación, estos haberes? ¿Qué más incluye aparte de la jubilación en sí? Y algo que primero que nada quería consultarte, José, porque yo no hago previsional, por eso, si bien soy abogado y conozco las generalidades, cada especialista sabe las novedades de su fuero. Pero escuchamos los abogados, y este canal lo siguen muchos abogados matriculados de todo el país, un tema que había con ANSES, sobre todo con la agencia número uno de acá de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que había problemas con la atención y había un reclamo gremial. Contame muy brevemente en qué quedó ese reclamo y después pasamos a esto que realmente nos interesa, el tema de la ley. Bueno, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, el Colegio de Abogados de Córdoba había recibido una serie de reclamos y planteos de colegas que habían visto restringido el ejercicio de su profesión en cuanto a que los clientes que acompañaban a la ANSES, bueno, por una circular que salió hace el día, sí, hace justo una semana, es la circular 22/23, por la cual justamente los ciertos, había un problema allí con la representación de nuestros clientes, en virtud de la cual se exigía que todos los formularios debían ser firmados por el titular en el momento. Esto claramente constituye una afectación al ejercicio de la profesión, toda vez que, te cuento, ya que vos no sos especialista en esta materia, como para que por ahí se pueda entender bien de cuál es el problema concreto que tenemos en el ejercicio de la profesión, los abogados previsionalistas no solamente de Córdoba, sino claramente de todo el país. Y es que nosotros muchas veces, por ahí, como parte de los servicios que nos piden nuestros clientes, algunos por distintos motivos, ya sea porque están lejos, porque tienen otras actividades programadas, por problemas de salud o simplemente porque así lo desean con su voluntad, no quieren hacer o no pueden, pues, como decíamos, asistir al ANSES. Entonces, nosotros lo que hacemos es entregarles todos los formularios que necesitamos presentar con el expediente el día del turno en ANSES, y así ellos certifican su firma ante alguna de las autoridades permitidas por la ley, como puede ser perfectamente un escribano, autoridad bancaria, juez de paz donde no hayan notarios, o cualquier, en fin, de las autoridades que están permitidas. Y nosotros, sin la presencia del cliente, para el resto de los trámites, nos podemos presentar con el juego de los formularios certificados. Bueno, con esta circular, ANSES ha restringido esa posibilidad y con ello la extensión del mandato que los abogados nos confieren a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que el colegio, en virtud de los reclamos que recibió de los colegas, fue que, bueno, se hizo presente y desde ya el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Ignacio Segura, y todo el directorio ha tenido una participación muy activa, un rol muy activo en la defensa de la profesión y bueno, por eso fue que se ha hecho esa campaña que también no es propia de Córdoba, sino que el resto de los colegios de abogados del país donde se han registrado este tipo de inconvenientes ya han tomado cartas muy activas en el asunto y como por ejemplo, bueno, nuestro colegio de abogados que siempre es pionero en esta materia, ha presentado un requerimiento notarial y en estos días se va a presentar, si no cesa esta situación, un amparo ante la justicia federal en virtud de, bueno, que esta normativa es absolutamente arbitraria e inconstitucional. Bueno, me parece perfecto. Creo que hace tiempo, ¿no? Yo hace 15 años recuerdo que hacía algunas cuestiones de previsión y ya estaban esos problemas y ya eran problemas reiterados con las restricciones al acceso, a la atención, al acompañamiento de los futuros jubilados con sus abogados de confianza, con la persona que le da la contención. Realmente no entiendo cómo puede ser que el órgano del Estado que está puesto en protección de esta gente vulnerable
tome este tipo de medidas restrictivas, ¿quién mejor que el abogado para proteger a una persona frente a lo que son sus derechos, ¿no? Sus futuros Sí, derechos sí, previsionales? totalmente. Es así tal cual vos lo decís. Y acá también quiero destacar que esto no es una cuestión de, el personal de ANSES, ya sea por parte de los empleados o por parte de los funcionarios, que hacen una tarea encomiable realmente en la defensa y en hacer llegar verdaderamente la seguridad social a la población. Pero bueno, lógicamente estas cuestiones de normativas tienen una jerarquía distinta y es por eso que se dictan este tipo de circulares internas, ahora bajo la forma de una circular justamente, a veces son otro tipo de normativa interna que se nos pretende aplicar a los abogados y a la población en general cuando estas circulares tienen una limitación y una extensión interna, son normas de actuación para el organismo pero no se pueden aplicar al resto de la población en general. Entonces, bueno, la verdad es que yo quisiera destacar eso, la tarea muy responsable que realizan y lo difícil que se hace también cuando, nada, la normativa interna es tan contradictoria con lo que dice la ley nacional de procedimiento administrativo, la ley 17040, que es la que regula nuestro ejercicio de la profesión en sede previsional, y finalmente también, como último extremo del ordenamiento jurídico, todos aquellos hechos que puedan configurar delitos en virtud de excederse las funciones que ellos pueden realizar, tengan o no normativa interna que así los respalde, ¿no? Porque hay un delito del incumplimiento de los deberes del funcionario Bueno, público, vamos a que bueno, seguirlo al también tema sería y aplicable. espero que se solucione. Si no, para eso somos abogados, le meteremos un amparo y estamos acostumbrados a litigar contra el propio Estado Sí, cuando pasan estas cosas que la verdad son un sinsentido, pero además ya tiene su historia. Esperemos que se solucione y si no, iré al amparo y se seguirá trabajando como hacemos siempre los abogados por los caminos que la ley nos pone a disposición. Pero ahora sí, pasemos al tema este que realmente me llama mucho la atención. Muchos colegas, muchos abogados no deben saber de qué se trata y sobre todo la gente que ya puede estar en edad de jubilarse, tiene acá una herramienta más que muchas veces los medios periodísticos lo tocan demasiado por encima y acá vamos a tratar de tocarlo sin llegar a un nivel de profundidad ya técnico que siempre, como decimos, requiere la consulta a su abogado de confianza. Cada uno tiene que consultar a este abogado para preguntarle bien su caso. Lo que vamos a ver ahora es en un término medio, ¿no? No tan por arriba, pero sí tratando de hacerlo breve y ya el que quiera tener más información sabrá preguntar e investigar y por supuesto para estas cosas es que están los abogados previsionalistas, los especialistas en la materia. Yo como abogado de consumidor no tenía ni idea que había una nueva ley previsional o una serie de reformas de entidad importantes que acá estoy viendo se aprobó a los 28 días del mes de febrero de este año. Es decir, tenemos así un es. nuevo régimen previsional vigente y me gustaría saber de qué se trata, que esto son cambios importantes, es lo de siempre, en qué afecta esto a las personas. Contanos, José, a las personas y a los abogados que por ahí también, si bien deberíamos saber todas las leyes, está claro que la hipertrofia normativa de nuestro Estado también hace que sea imposible seguir el día a día. ¿De qué se trata esta nueva ley previsional? Totalmente. Bueno, es una verdadera revolución en el marco del derecho previsional, porque ha venido con institutos verdaderamente muy novedosos en esta materia que, bueno, lógicamente no tiene solamente repercusiones teóricas, sino concretamente viene un poco a cambiar la vida de las personas que están en condiciones de acceder al beneficio de su jubilación. Esta nueva ley, efectivamente, después de un dilatadísimo trámite en el Congreso, llegó a ver la luz y finalmente se sancionó, se promulgó y ya el día 28 de febrero, en el marco todavía de lo que fueron las últimas sanciones de las sesiones extraordinarias del Congreso, se sancionó finalmente, como decíamos, esta ley, esta nueva ley previsional, la número 27.705. Es verdaderamente revolucionaria porque esta ley, vamos a tratar de no ser demasiado técnicos, porque como vos bien decís, aquí para el público en general siempre recomendamos la consulta a su abogado previsionalista de confianza
quien lo pueda asesorar, quien le pueda evacuar todas las dudas que tenga, quien le pueda calcular la deuda con anticipación, para informarle también cuál va a ser el monto de su haber jubilatorio, bueno, en fin, toda la gran gama de servicios que ofrecemos los abogados previsionalistas, ¿sí? Y que hace una verdadera diferencia en cuanto a la tarea de que, si bien las personas, como nosotros siempre lo decimos, se pueden ir a jubilar solas en ANSES, no van a tener la extensión ni el tiempo suficiente como para poder, por ejemplo, dedicarse al pago de la deuda que puedan tener de monotributo, una deuda de autónomo, o cualquier otra particularidad. Muchas veces hay servicios prestados en extrañas jurisdicciones, es decir, en otras provincias que todavía son cajas que no han sido transferidas a la nación y tienen que hacer un reconocimiento de servicio. Por ejemplo, me pasó en la provincia de Neuquén. Eh, y todo esto requiere de una tarea previa que, bueno, en el momento del inicio del trámite, si van solos, lógicamente no se puede, son cuestiones que no se pueden resolver, como también podría ser algo mucho más simple, por ejemplo, llevar el acta de nacimiento de sus hijos o el acta de matrimonio actualizada, en fin, lo que es el estudio y No, la preparación de todo el si expediente. me permitís, es básicamente la idea de que el abogado se paga solo. O sea, la persona cuando piensa por ahí, no, no voy a contratar un Sí, abogado porque en ANSES me dice que lo puedo hacer sin asesoramiento y es gratis, o lo veo en un sitio web, o por ahí buscan a gestores, a gente que no está matriculado, que no sabe realmente. Y eso no tiene sentido porque, en definitiva, cuando yo confío en un profesional, sé que ese profesional sabe de qué está hablando, qué es lo que está haciendo, me va a asegurar los mejores beneficios, que no meta la pata, que sí, no me equivoque de sí, pronto y sí, sobre todo sí, que pueda acceder a la mejor jubilación posible. Así que no hay que tenerle miedo o pensar por ahí por una actitud totalmente. de ahorrarme algo, estoy perdiendo lo No, más no, importante que son mis no, derechos. no. Totalmente, lejos de ahorrar, muchas veces en este mismo sentido, es que, bueno, nosotros tenemos, varias veces hemos escrito artículos en los cuales destacamos más de 20 puntos de diferencia por los cuales sí es conveniente, incluso hasta desde el punto de vista económico, contar con el asesoramiento de un profesional especializado en esta rama del derecho, como es un abogado previsionalista. Y además también porque, bueno, como les digo, todo esto va a quedar con un responsable a cargo, es decir, va a tener un profesional que con su matrícula garantiza, en definitiva, que el trabajo que se realiza está realizado de la manera más eficiente. Caso contrario, si uno va solo a ANSES, bueno, lamentablemente después difícilmente pueda incluso volver a encontrar la misma persona que lo inició, por ejemplo, si se trata de un operativo o de cualquier otra situación particular de ANSES. Bueno, ¿Mm? contame de la ley, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a la ley. Pasa que hay mucho para hablar. Empecemos por el principio. Esta ley, como decíamos, tiene dos grandes apartados, ¿sí? Un apartado que es la unidad de pago de deuda previsional y el otro apartado que es la unidad de cancelación, ¿sí? De aportes previsionales para trabajadores en actividad. Con la unidad de pago se van a poder jubilar, como también solicitar retiro transitorio por invalidez o solicitar pensiones, pero por ahora vamos a decir jubilación, porque en rigor de verdad, hasta el día de hoy, solamente en ANSES se están iniciando las jubilaciones. Se le ha dado prioridad a la gente que tiene la edad cumplida para acceder al beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un universo de 850.000 personas aproximadamente en todo el país, lo cual es muchísima cantidad de gente. Y ANSES ha decidido que va a comenzar por este universo que es el de la gente que tiene la posibilidad de jubilarse por edad. ¿Mm? ¿Qué situación dentro de esta primera parte, la unidad de pago, qué es lo novedoso? Bueno, aquí lo novedoso es que teníamos una ley que había vencido, por lo cual ya se encontraba derogada, me refiero concretamente a la ley 26.970, por la cual originariamente se podían jubilar, también pensionar y demás, en definitiva requerir todos los beneficios de la seguridad social los hombres y mujeres. Después, con el tiempo, se vedó, se restringió el acceso a esa ley y solamente quedó vigente para las mujeres hasta el 23 de julio del año pasado. Luego
de sucesivas prórrogas y finalmente el año pasado se extendió hasta el 31 de diciembre por medio de una circular, pero insisto, siempre solo para las mujeres, ¿sí? ¿Qué nos permitían estas leyes? Bueno, nos permitían que las personas se pudieran jubilar aún cuando no tuvieran los 30 años de aportes a través de la regularización de un plan de inclusión, como era aquella ley, o una moratoria, como se las conoce normalmente, eh, pudieran acceder al beneficio de la jubilación. Esta nueva ley, y aquí va lo importante, permite que se jubilen las mujeres que tengan los 60 años de edad cumplidos y los hombres que tengan los 65 años de edad cumplidos. ¿Mm? A los efectos del cómputo de los 30 años, que es el segundo requisito, el primero es tener la edad, el segundo es tener los 30 años de servicios, se puede llegar, en el caso de las mujeres, computando, por ejemplo, los hijos, bajo el régimen de tareas de cuidado, se computa un año por cada hijo que han tenido, y este año o esta cantidad de tiempo va aumentando si se trata de un hijo adoptivo, si se trata de un hijo con discapacidad, en fin, hasta 5 años máximo por hijo. Y también, lógicamente, se suma todo el tiempo que tengan hombres y mujeres, sea como monotributista, como autónomos de cualquiera de las categorías, y el tiempo que tengan prestado en relación de dependencia. ¿Mm? Con esto tenemos que llegar, como decía, a cumplir estos dos requisitos básicos que son la edad y los servicios. Además, por supuesto, del tiempo de residencia en el país y otras cuestiones que son un poquito más puntuales y específicas por los cuales nos vamos a extender un poco más. No tengo problema si querés que vayamos por Bien, ahí, pero entonces me- repetimos estos dos requisitos. ¿La edad? sí. ¿Cuál es la edad? La edad 60 años las mujeres, 65 años los hombres. Bien, y el requisito básico es los aportes. Los ¿Y, 30 y qué años pasa con las exactamente. personas De que servicios. trabajaron en negro, como se dice? Eh, Bueno, allí tenemos una situación particular. Si trabajaron con una deficiente registración, ya sea por falta de registración o por estar registrado menos del tiempo que corresponde, etcétera, cualquiera sean las variantes, si el trabajo fue efectivamente prestado, nosotros hacemos muchísimo hincapié y es uno de los aspectos básicos a considerar en nuestra entrevista, si tienen prueba documental que respalde el tiempo de servicios, porque es una de las formas por las cuales nosotros vamos a hacer valer aquel tiempo de servicio que tenemos respaldado por pruebas documentales que pueden ser certificados de trabajo, recibos de sueldo, si fue chofer puede tener un carnet de tipo profesional, afiliación a la obra social, bueno, en fin, todas las pruebas documentales que se puedan reunir nos sirven y hoy más que nunca forma parte de nuestro trabajo específico como abogados previsionalistas y vale muchísimo cada mes de aporte que nosotros podamos rescatar o hacer valer, digamos, el día del inicio del expediente en ANSES. ¿Por qué? Porque acá esta unidad de pago de deuda previsional, actualmente en el mes de marzo del año 2023, cada unidad de pago equivale a un mes. Y esa unidad de pago está fijada en 5.729 pesos a partir del mes que viene, y esto va a ser así cada 3 meses o en el mismo tiempo que aumente la movilidad. Ahora tenemos movilidad cada 3 meses, antes teníamos movilidad cada 6 meses. ¿Sí? A partir del mes que viene, de junio del 2023, cada mes de aporte va a valer 6.928 pesos. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta que para jubilarse se necesitan 360 meses, es una cuestión, es una simple cuenta, cálculo aritmético por la cual nos vamos a dar cuenta que si tenemos que comprar, como se dice, técnicamente se denomina regularizar aportes, más los 30 años de aportes, vamos a estar hablando más de 2 millones de pesos. Actualmente son 2.062.000 pesos. Bien, interesante. ¿Y cuál es la relación de esto nuevo que está en la ley con lo que la prensa le llamaba la jubilación de ama de casa, que normalmente la jubilaban con
convenio de los costureros, me parece, o era medio variable. ¿Qué tiene que ver Sí, eso que sí. había? ¿Eso ya no corre más? ¿Ahora corre esto? ¿O ya pasó mucha agua bajo el puente? Contar un poquito para los que nos quedamos con todas esas jubilaciones que salieron en su momento y que era muy permeable ANSES a dar ese tipo de jubilaciones, considerando que mucha gente en realidad había trabajado, pero no tenía ninguna prueba de ese trabajo. ¿En qué quedó eso y cuál es la relación con esta ley? Bueno, es importantísimo todo esto que vos remarcás porque reforzando un poquito más todo eso, concretamente pasaba que mucha gente que tenía una posición económica muy privilegiada, empresarios, gente que no necesitaba en definitiva una jubilación para subsistir, iban y solicitaban esta jubilación de ama de casa y demás. Todo aquello, gracias a Dios, ya ha quedado en el pasado, ya es parte del pasado y hoy por hoy la Administración de la Seguridad Social ha establecido una evaluación socioeconómica, por la cual ya no todo el mundo se va a poder jubilar en las mismas condiciones que alguien que realmente está en una situación de extrema vulnerabilidad y que necesita de una jubilación para vivir. Concretamente me refiero a la evaluación socioeconómica que se ha dispuesto para estos casos y también valga la aclaración, existe otra evaluación socioeconómica que si bien no es la misma, la ley 24.476 también tiene una evaluación socioeconómica, ¿sí? Pero bueno, eso sería parte de otra Bien, charla, o pero te iba sea, a decir, para responderte concretamente, eso que vos bien, decías era parte de aquella ley. entiendo, ¿Mm? pero para sacar el limpio, esto quiere decir que Sí, no es tan fácil jubilarse si una persona tiene medios económicos y en realidad no puede acreditar, difícilmente pueda jubilarse si no tiene los aportes y además tiene medios económicos. Y al claro. mismo Ahora tiempo, si una concretamente, persona no tiene aportes, tampoco se va por jubilar. Pero si una persona puede acreditar que ha trabajado en negro, pero puede acreditar con esta documental, ahí sí podría acceder y sobre todo también si no tiene medios económicos que la puedan llegar a sacar de esa situación. tal cual. Nuestro sistema Bien, previsional tiene una nota característica comparado con el resto de los sistemas de la Organización Iberoamericana, de todos los países en general y también del mundo, una nota característica que es su altísimo grado de universalización. Tenemos un gran alto grado de cobertura de la población en general a diferencia de otros países. Ahora, concretamente, con esta ley, lo que significa es que la gente, cualquier ciudadano se va a poder jubilar siempre, que, lógicamente, lleguemos a los 30 años de servicios. ¿M? Y acá la diferencia va a estar marcada de la siguiente manera. Si la persona supera la evaluación socioeconómica, es decir, que no tenga bienes registrables, muebles o inmuebles por encima de los máximos que establece esta evaluación socioeconómica, o que sus ingresos superen el permitido para las asignaciones familiares, o que excedan el límite de los consumos de tarjetas de crédito. En ese caso, si no supera todos estos índices, ¿sí?, va a poder regularizar la cantidad de años de aportes que necesite para poder jubilarse en cuotas, hasta 120 cuotas. Puede ser en 2, 6, 15, 30, 45, 60, 90 o 120 cuotas. Pero eso, una aclaración, no lo elige el titular, directamente el sistema lo informa. bien. ¿Mm? Conforme el pedido que haga el abogado. Y de ahí la importancia también. No. En esto el sistema no permite elegir la cantidad de cuotas, sino que antes sí se podía elegir de 1 a 60 cuotas, uno elegía libremente cuántas y qué cantidad de cuotas, aunque variaban los intereses y demás, pero se podía. Ahora el sistema automáticamente, esta es una de las grandes diferencias que tiene esta ley Bien, 27.705 con la vieja 24.476, que no permite elegir la cantidad de cuotas. Y ok. otra cuestión más que permitime, me gustaría remarcar, es, como decíamos, el valor de cada una de las cuotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, de acuerdo a la cantidad de años de aportes, se van a sumar cada uno de los meses o unidades de deuda, ¿sí?, que deban regularizarse a los efectos de poder jubilarse, y eso el sistema va a arrojar a lo sumo
nos da dos opciones siempre, como máximo, o 90 o 120, por ejemplo, ¿sí? O me he pasado 45 y 60, solamente dos opciones, nada más. Bien, Pero no sé, esto es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me gusta tener deuda, yo quiero pagar ya todo de contado, así me libero y va. En este caso no se puede, en primer lugar por ese motivo y en segundo lugar porque estas cuotas se descuentan todas automáticamente a partir de que el titular empiece a cobrar su jubilación. perfecto, perfecto. ¿Mm? Bueno, ¿qué más tenemos que saber de la ley? Bueno, varias cuestiones, ¿sí? Todavía, como puntos generales, esto que hemos remarcado sería como lo más básico e importante, pero también debemos decir que el sistema, hoy por hoy, como dijimos al principio, no está funcionando o no están todos los procedimientos internos administrativos de ANSES terminados como para poder iniciar los otros tipos de trámites. Me estoy refiriendo concretamente a las pensiones por fallecimiento, a los retiros transitorios por invalidez, a, bueno, en fin, una serie de trámites que todavía se les da prioridad, como dijimos, a la jubilación por edad. Buenísimo, entonces estas novedades sobre la ley, hacemos un resumen para la persona que se perdió por ahí con las cosas más específicas. ¿Cuáles son los requisitos para jubilarse conforme esta nueva normativa? Bueno, para jubilarse, en el caso de las mujeres, deben tener 60 años de edad cumplidos y en el caso de los hombres, tener 65 años de edad cumplidos, ¿sí? Ese es el primer requisito, la edad. El segundo requisito es tener los 30 años de servicios. ¿Mm? A estos servicios vamos a llegar con todos los aportes que tengan en relación de dependencia, estén o no registrados, ya hicimos la aclaración al principio, sean aportes de monotributo en cualquiera de las categorías, sean aportes de autónomo o responsable inscripto también en cualquiera de las categorías, ¿sí? Y a su vez, por supuesto, en el caso de las mujeres, se van a sumar todo el tiempo que tengan que se pueda acreditar por tareas de cuidado, es decir, por cada uno de sus hijos se les va a considerar un año de servicios, es decir, que se descuenta de los 30 años que son necesarios. Perfecto. Doctor, si yo en mi documento tengo masculino, pero hace tiempo que me autopercibo mujer, ¿me puedo jubilar a los 30 años si hago el trámite que indica la ley de identidad de género? Bueno, es una cuestión muy interesante en virtud de que la ley de identidad de género permite justamente que la persona se autoperciba en el género que declara por lo menos una vez en sede administrativa. Estas cuestiones nosotros en sede previsional hemos tenido una serie de antecedentes, pero todavía hay un vacío legal aquí que no está del todo llenado por la normativa interna, por el cual normalmente lo que ha pasado es que las personas, se trata normalmente de hombres que se autoperciben mujer una vez que cumplen los 60 años. ¿M? Nosotros en este sentido somos muy estrictos en la consideración de que no se trate de una captación indebida del beneficio porque se trata de un delito de la seguridad social, ¿sí? Pero bueno, sería cuestión de analizar el caso concreto y ver si realmente se dan los presupuestos de la ley, podría perfectamente. Así esa pregunta justamente porque puede darse, sobre todo en hombres que quieran acceder al beneficio que las mujeres lo tienen un poquito mejor. Por lo menos esa es mi opinión personal. Entonces, si tenemos una ley de identidad de género, quizá hay quien pueda entender que se le conculca algún derecho y a través de la vía de esta ley hacer uso. En fin, ya lo dejo para situaciones particulares que tendrá que analizar el previsionalista. ¿Tenés conocimiento que se han dado esto? Porque por lo menos por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por ahí salen noticias de una persona o varias que se jubilaron como mujer. ¿Conocés estos casos en la realidad o son fenómenos de redes? Sí, existen estos casos, hay varios, algunos que, bueno, ya se han otorgado y otros que están en trámite. A nosotros, bueno, hemos tenido conocimiento de ellos, pero por ahí, lógicamente, la prensa les da una trascendencia y una exposición siempre, claro, conveniente a las cuestiones mediáticas, pero muchas veces por ahí se tratan o se obvian, no sé si queriendo o no, o se invisibilizan
eh, los verdaderos motivos, ¿no? De estas situaciones que pueden llegar a ser muy serias y muy profundas. Y siempre, como digo, por lo menos nosotros las tratamos recibimos consultas de estas permanentemente y las tratamos con la mayor rigurosidad para que el caso que encuadre en la ley se puede reclamar perfectamente, pero todo aquello que ya limite la cuestión de simplemente me quiero jubilar 5 años antes y únicamente ese sea el motivo y a partir de allí busco cualquier artilugio legal para jubilarse, bueno, claramente no es la finalidad de la ley de identidad de género ni tampoco del sistema previsional. Bueno, interesante. Lo planteamos en su momento cuando hacíamos estas discusiones sobre la ley de identidad de género en particular. Yo en su momento estaba de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario por cuestiones lógicas, pero estaba con bastante resistencia respecto a la identidad de género porque iba a traer estos problemas, que por ahora no podemos decir que sean problemas, pero creo que a futuro sí van a empezar a aparecer una serie de situaciones que van marcando cuestiones de lo poco que se ha integrado en el sistema algunas de las legislaciones en Argentina. Bueno, no me quiero distraer con esas cuestiones. Vamos al tema del cierre de la ley, una parte que quedó pendiente y que nos querías comentar. Sí, concretamente nos queremos referir a la unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores en relación de dependencia. Esta es la segunda parte de la ley, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque apenas salió la ley, hubo un canal de la prensa amarillista en Buenos Aires, muy conocido, que sacó una placa de un color estridente por el cual decía que las personas se podían jubilar, las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55. Entonces, claro, nosotros al otro día a las 8:30 de la mañana teníamos más de 200 consultas que nos habían hecho en este sentido, porque claro, era un aluvión de gente que lamentablemente había sido víctima de la mala información o la desinformación Pero, de estas ¿quiénes eran? campañas mediáticas. Una placa de crónica? Sí, Ah, está sí, bien, está bien. sí, ¿Y por la fue cual, por bueno, error o fue algún tipo de intención ahí de, no se sabe? la verdad que yo por lo menos no tuve conocimiento ya más fino de la cuestión. Sí, bueno, queda en evidencia la irresponsabilidad de estos medios de comunicación que verdaderamente generan una expectativa y una ilusión en la gente que hoy por hoy realmente le está pasando mal. Nosotros eh, lo vemos, nos llaman muchas veces al estudio pidiendo a ver si les podemos comprar un litro de leche o algo para comer. Entonces la realidad es muy dura como para que la irresponsabilidad mediática llegue a generar una ilusión de este tipo de medidas que repercuten no solamente en la persona, sino directamente en todo el entramado familiar, porque justamente detrás de esto, como siempre decimos, hay toda una familia que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, Entonces, moraleja, no bueno, le crea a la tele, consulte al abogado, lo que venimos diciendo en el sí, principio, ¿no? Consulte sí, antes de sí, pensar que algo es de una forma u otra, pregunte, porque los prensa por ahí, sí. por un punto de rating, hace cualquier cosa. Exactamente, exactamente. Por eso es que nos queremos referir Sí. concretamente a la unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores en actividad. Se trata concretamente y por fin de la normativización de la planificación previsional. ¿Qué es esto? Que una ley finalmente regule aquello que nosotros desde hace muchos años veníamos recomendando, que es, señora, señor cliente, inicie la planificación de su jubilación para que 10 años antes, por lo menos de cumplir la edad, en el caso de las mujeres a partir de los 50 años y en el caso de los hombres a partir de los 55 años de edad, ya se empiece a pensar sobre el futuro de la jubilación y la planificación del proyecto de vida de una manera más seria a los efectos de saber con qué monto de jubilación nos podríamos llegar a jubilar si la jubilación lógicamente fuera hoy, es decir, si hubiéramos hecho 10 años antes de planificación previsional. Y esto lógicamente que influye, como decimos, en el proyecto de vida propio y de toda la familia. Concretamente, aquí la ley lo que nos exige es, bueno, lógicamente haber residido, estar residiendo en el país. Esto nos han consultado también clientes del exterior, pero no, necesitamos y debe haber residido en el país durante el tiempo anterior a la solicitud de esta unidad de cancelación. El valor va a ser el mismo mes que se paga como si
fuera a jubilarse, es decir, el 29% del mínimo imponible del artículo 9 de la ley 24.241, estos 6.928 pesos que habíamos dicho con anticipación. ¿Mm? Aquí concretamente lo que permite la ley es que la persona a partir de que cumple los 18 años de edad y hasta el 31 de marzo del 2012, ¿sí?, se puedan comprar o regularizar todos los años de aporte que sean necesarios para completar los 30 años de aportes. De manera tal que esta ley, 27.705, que tiene 2 años de vigencia, va a permitir que las personas que cumplan incluso la edad con posterioridad al vencimiento de la ley se puedan jubilar porque ya regularizaron los 30 años de aportes. ¿Mm? Ahí pasa normalmente en la historia laboral de las personas que durante la primera parte o fase de su vida laboral, cuando se dedicaron a estudiar o cuando trabajaron sin la debida registración ni realización de aportes, no tienen aportes, entonces el momento de jubilarse es un problema, como también pasa mucho en el caso de la gente que, bueno, ya en la parte final de su historia o su vida laboral, por distintos motivos, el mercado laboral los expulsa, ¿sí?, en busca de mano de obra más barata o por cualquier otro motivo, actualización de conocimientos, etcétera. Y es aquí donde, bueno, esta ley es verdaderamente revolucionaria y permite que todo aquel que sea un trabajador o trabajadora, es decir, alguien que pueda justificar el pago de esos aportes, ¿sí?, porque este es uno de los requisitos expresamente de la ley, pueda incluirse en este plan de unidad de cancelación de aportes previsionales. ¿Mm? Recordemos por último que esta parte, esta segunda parte de la ley, la unidad de cancelación, todavía no está implementada. Si bien está vigente en términos estrictamente legales, no está implementada. Entonces, si uno va y se presenta a los fines de realizar este tipo de trámite, de este derecho que ya la ley tiene consagrado, bueno, todavía no están implementados toda la normativa y procedimientos internos de ANSES. Perdón, para que quede claro, por lo menos yo no Sí, entendí del todo la parte en concreta de la ejecución de esto cuando esté operativo. sí. ¿Significa que yo puedo ir adelantando a partir de los 50 o 55 años, puedo ir adelantando aportes? ¿Qué significa en lo concreto? Claro, en lo concreto significa que todas aquellas, repetimos, mujeres a partir de los 50 años y hombres a partir de los 55 años se pueden presentar ante el organismo previsional a los efectos de completar los 30 años de Excelente. aportes. Así ¿Para llegan qué? justamente completito a la edad, a los requisitos. Exactamente, Bien, para que cuando bien. vayan, lleguen a la edad de jubilación se puedan jubilar. Esto también está muy bueno aclarar porque hay mucha gente justamente por esta campaña mediática de algunos medios, como dijimos recién, pensaron que se podían, y si yo me inscribo aquí, empiezo a cobrar, no, no va a empezar a cobrar ninguna jubilación de Bien. ningún Es tipo ni nada, es planificar la jubilación. regularizar. ¿Cuándo estará aprobado esto ya operativo? Se Acá nunca. dijo que Argentina. no hay una fecha cierta, Claro. por lo cual en cualquier momento, esto Sí. en verdad es una de las Desde en demoras del cualquier momento organismo. hasta puede que nunca, como tantas leyes. Sí, sí, Vamos a ver qué pasa. sí, yo espero que realmente esto que es verdaderamente revolucionario vea finalmente la luz, porque es una cuestión de la burocracia administrativa del organismo, ¿no? Entiendo. Y si no, bueno, lamentablemente será otro de los motivos por los cuales será una cuestión litigiosa y se judicializarán todos Sí, estos casos que no se reglamentan por es la bastante ley. lamentable cómo ocupan todo el sistema judicial, saturan, diría Sí, yo, y no lo digo yo, lo sí, dijo sí, Rosati como sí, presidente de la Corte Suprema, está lleno de sí, juicios del propio Estado, ¿no? De los sí, cuales sí, ANSES es sí, mire, protagonista en sí, judicializar cosas que aparte ya sí, saben cómo lo va a resolver el juez y aún así llevan la justicia en perjuicio de los jubilados, cuestiones que saben cómo lo va a resolver, bueno, por cuestiones económicas a veces, por cuestiones burocráticas o por una cuestión de esa forma de entender el litigio que no solamente pasa por las grandes corporaciones, sino por el Estado. Esperemos que eso se sí, termine ojo, alguna vez, ¿no? Que no se pasen toda la vida sí, litigando. sí, sí, sí. Yo la verdad es que sería deseable el momento en el cual no haya un motivo más para judicializar ninguna causa en sede previsional, pero bueno,
lamentablemente, desde las últimas décadas, nuestro país, nosotros en el exterior, esto es inentendible realmente. Y gente, me ¿Cómo? gustaría remarcarlo para que por ahí el que esté viendo esto entienda, gente que se muere, ¿no? Porque justamente Sí, los jubilados me ha son de edad pasado, avanzada y gente que se me muere. pasa A muy mí seguido, se me han lamentablemente. muerto varios consumidores esperando la sentencia, Sí, porque tardan, pero cuando la sí, persona es jubilada ya de entrada tiene edad avanzada sí. y no puede ser. Ojo, ojo que tenemos muchos actores en la cuestión y esto no es de exclusiva responsabilidad de la administración ni tampoco de la justicia. Acá el problema está en un Congreso de la Nación que como primer actor es quien dicta normas, leyes de bajísimo contenido jurídico y lamentablemente muy frecuentes son inconstitucionales. Y es por eso que en tanto y en cuanto no haya una pauta de movilidad que realmente resguarde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y bueno, deberemos seguir concurriendo a la justicia a los efectos de que se actualicen las jubilaciones de quienes sufren los efectos perniciosos de normativa de bajísima calidad jurídica. Y así con cada uno de los temas del derecho previsional. Por eso, Y bueno, de todo el esperamos que... derecho, te diría José, porque Sí, lo mismo pasa en todos los fueros, lo sabemos perfectamente con las charlas sí, de abogados de distintas sí, ramas, es tremendo lo bajo, la hipertrofia normativa, la cantidad sí, de leyes sí, y regulaciones y lo pésimas que son estas normativas, muchas veces contradictorias entre sí, inconstitucionales, en fin. ¿Cuánto sí. gana un jubilado en Argentina? ¿Cuánto es el haber previsional, el básico, el mínimo, digamos, como para tener una idea? Actualmente, en el mes de mayo del 2023, la jubilación mínima está en 58.665 pesos y tienen un bono que se ha dado también por normativa del Poder Ejecutivo. Esto nosotros estamos absolutamente en contra de que la movilidad, la pauta de movilidad que debe ser por ley, la otorgue nuevamente el Ejecutivo. En los periodos de la historia que así ha sido, se han generado la mayor cantidad de juicios contra ANSES. ¿Por qué? Se ven favorecidas las jubilaciones menores, las básicas, ¿sí? Y se ven absolutamente perjudicados quienes han aportado durante la mayor cantidad de años aportes Pero o por estamos jubilaciones más. hablando que no llega a los 60.000 pesos. No, O cincuenta y ocho sea, mil seiscientos setenta y cinco pesos más un bono de 15.000 pesos que ha sido por estos tres claro, meses. menos de Ahora, 150 dólares. sí, no, 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 claro, menos. Menos, digamos, Ahora, hablando hoy, estamos 15 de mayo grabando esto, dólar, el MEP 4.36, el Blue 4.70 y pico, menos de 150, es una miseria. El sistema previsional realmente en Argentina, no te quería meter en ese tema, pero no podemos dejar de decirlo. También estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de ciertas ampliaciones de derechos, pero ¿cómo está esto en la región? Vos que estás metido con el tema de comparativo con Iberoamérica y sos un estudioso de estas cuestiones de la previsión. no, 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 verdaderamente en otros países siempre, normalmente las jubilaciones están por encima de los 200, 250 dólares como mínimo. Eh, pero más allá de eso, bueno, el estudio creo que sería motivo de otra charla, poder detallar todas estas cuestiones porque nuestro sistema previsional tiene algunos puntos que son verdaderamente muy buenos. Yo siempre remarco la cuestión del porcentaje de cobertura que es altísimo y es un ejemplo para la región. Pero bueno, hay muchas otras cosas que se pueden solucionar y la verdad me preocupa muchísimo que estas prácticas absolutamente antijurídicas, perniciosas y formadoras de futuro de litigiosidad judicial, porque después pareciera que la justicia tiene la culpa y la justicia no tiene otra opción que dictar sus sentencias ante situaciones que son absolutamente injustas, que no resisten el menor análisis ni valorativo, ni de principios, ni de nada, porque está clarísimo que no es lo que corresponde o no se ajusta a las pautas o al poder adquisitivo que debe tener una jubilación. Por eso es que, concretamente, cuando la movilidad ha sido por pautas fijas,
verdaderamente, esto es una cuestión estadística, no admite valoraciones ni cualquier ni otro tipo de cuestión subjetiva, han sido los periodos en los cuales se ha generado mayor litigiosidad y bueno, y esto después trae aparejado el resto de los problemas que lamentablemente sufrimos y es que concretamente, y el peor de todos, la gente pierde su salud y su vida en el camino. Clarísimo, José. Lamentable la situación. Esperemos que algún día cambie, que empiece la política a tomar el rumbo, la política previsional y la política en general. La inflación le come el bolsillo al jubilado, le destruye el bolsillo, sobre todo al jubilado, al que menos tiene, que un jubilado no sabe comprar dólar MEP. Así que si se quiere resguardar esa miseria que no le va a alcanzar para ahorrar, pero si quiere resguardar, se va a ir al dólar blue, el que pueda llegar a acceder y es un problema. No, no, con esa plata no alcanza. Entonces, la buena nueva es lo que comentamos de esta ley, que tiene ciertas ampliaciones, ciertas formas para que las personas puedan acceder efectivamente a su jubilación. Y lo demás es la historia de siempre en Argentina, que algún día vamos a tener que votar y ser representados por gente a la altura de las circunstancias para que no estemos todos litigando las cuestiones más básicas que de la Constitución para abajo deberían estar claros y no lo están. Muchas gracias, Sí. José, como siempre, por Bueno, estar con por nosotros favor, en este Ezequiel, tema. es un gusto y cuando quieran, a total disposición para charlar de estos temas que son verdaderamente apasionantes. Vamos a seguir con las novedades de estos casos. Un abrazo, José. Bueno, que anden bien.